Queridas hermanas y hermanos, qué gusto poder celebrar la Santa Misa y también reflexionar sobre la palabra de Dios con ustedes que son la gran comunidad y también con personas que hoy nos visitan de distintas partes, hoy nos visitan de Oaxaca, de Guadalajara, de Michoacán, nos visitan también de Canadá y nos visitan también de Los Ángeles, Estados Unidos. Siéntanse parte de esta comunidad, así como ustedes que nos siguen desde Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y algunas partes de Europa, especialmente de España. Fíjense que en los cientos de preguntas que las personas me hacen llegar a través de mi correo electrónico, hace unos días alguien me preguntaba que por qué Dios había elegido al pueblo de Israel para que en él naciera Jesucristo. A esta pregunta yo le contesté diciendo que Dios no había elegido al pueblo de Israel, sino más bien que Dios había formado ese pueblo desde sus inicios. Recordemos que en tiempos de Abraham, que vivía en el sur de Mesopotamia, como en todas las culturas, todos creían que existían muchos dioses y diosas. Dioses del mar, de los abismos, del inframundo, de la tierra, de las tormentas, de las cosechas, de la guerra, etc. Y antes, ese pensamiento que se llama politeísmo, que significa creer en muchos dioses, Abraham tenía un pensamiento distinto ante ese pensamiento. Él no se quedaba admirando a la tierra, al mar, a los vientos o a todo lo que lo rodeaba, sino que su mente iba más allá. Él concluyó que todas las cosas maravillosas que existían las había creado un solo y único Dios. Con este pensamiento pasó de ser politeísta a ser monoteísta, de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Y precisamente en ese momento Dios lo eligió para que fuera el fundador de un nuevo pueblo en el que todos sus descendientes ya no creyeran en muchos dioses, sino en un solo Dios. Y para que sus descendientes no se contaminaran con las ideas politeístas de la ciudad donde vivía, Dios le pidió que dejara su tierra y viajara a una nueva tierra. Con esto queda muy claro que Dios iniciaría una historia nueva con una fe nueva. Una fe ya no basada en dioses de piedra, en creencias en amuletos, piedras, horóscopos, etc., sino en el verdadero Dios. Así, poco a poco se fue formando el pueblo de Israel. Primero se multiplicó en número y cuando llegó el momento oportuno, Dios les enseñó los mandamientos para que la fe estuviera unida a una forma de vivir que incluía el respeto a Dios, el respeto hacia los demás y el respeto hacia uno mismo. Esto hizo que de ser una gran muchedumbre que salió de Egipto, poco a poco aquel grupo fuera formando y tomando conciencia de que era un pueblo y vivieran en unidad y ayuda precisamente como un pueblo. Claro, Dios tuvo que tener mucha paciencia porque el ser humano a veces tarda mucho en aprender y sobre todo en poner en práctica lo que aprende. Uno de los principales problemas fue la infidelidad, porque por una parte el pueblo decía que seguía a Dios, pero era frecuente que volvieran a creer en otros dioses y le dieran culto a ídolos. Por eso Dios tuvo que llamarles la atención, incluso castigarlos haciendo que perdieran batallas o que fuera destruida su ciudad santa de Jerusalén y el pueblo fuera enviado al exilio. Pero después de cada llamada de atención, cuando el pueblo se arrepentía, siempre contaba con el perdón de Dios. En estas etapas sirvió mucho la palabra de los profetas. Ellos habían profetizado que por haber nacido en el pueblo de Israel, los primeros en recibir los beneficios de Dios y de la llegada del Mesías serían los judíos. Y esto tendría que cumplirse porque Dios siempre cumple su palabra. ¿Quién tenía que recibir primero la palabra de Dios? Los judíos.
Otro grupo, no. Otras personas, no. Los judíos. Por eso, cuando nació Jesucristo, los primeros que se enteraron y lo adoraron, ¿quiénes fueron? Los judíos, representados en los pastores, o en el anciano Simeón, que lo reconoció como el Salvador a los 40 días de su nacimiento, cuando sus padres lo presentaron en el templo. Por eso Jesús fue judío, creció en una familia judía, entre judíos, y eligió a sus apóstoles entre los judíos. Por eso Jesús iba a la sinagoga y predicaba a los judíos. Él tenía que hacer que las profecías se cumplieran, que los judíos fueran los primeros en escuchar las palabras de salvación. Sin embargo, el plan de Dios no era que solo los judíos se salvaran. Él deseaba que también los no judíos lo conocieran y se salvaran, pero todo a su tiempo. Primero lo primero. Por eso, después de que los pastores judíos llegaron a adorar al niño Dios, llegaron 3 personas que no eran judíos. ¿Quiénes eran? Los Reyes Magos. No eran judíos. Y estos Reyes Magos representarían a los no judíos que también estaban invitados a la salvación. Con estas ideas podemos entender las lecturas de hoy y las palabras de Cristo. Porque alguien dirá, ay Padre, ¿por qué empezó hablando de todo esto? Para entender el Evangelio. Cristo buscaba la salvación de judíos y de los no judíos, pero tenía que buscar primero a los judíos y a partir de ahí llegar más lejos. Por eso, después de que resucitó, les pidió a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a todos para que todos se salvaran. Pero como dije, Cristo inició con la clara idea de primero lo primero, primero los judíos. Aquí me detengo un momento para hacer una reflexión sobre los dichos o refranes populares que con pocas palabras enseñan algo. Les comento uno que me decía una señora que cuando llegaba la hora de la comida no llegaban sus familiares. Ella tranquilamente se preparaba y comía aunque fuera sola. Cuando yo le pregunté por qué no esperaba a sus familiares, me dijo un refrán muy curioso: primero están mis dientes que mis parientes. Pues con eso lo estaba diciendo todo. Yo primero como aunque ellos no lleguen. Con eso me queda claro, con esas palabras que ella decía, primero tengo que cuidarme, alimentarme a tiempo, no poner en riesgo mi salud, que al cabo cuando ellos lleguen los puedo acompañar aunque ya haya comido. Primero están mis dientes que mis parientes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en tiempo de Cristo también había refranes que se reflejan en algunas partes del Evangelio y hoy hemos escuchado uno. Era frecuente que algunas familias tuvieran algún perrito en casa a quien querían mucho, pero cuando llegaba la hora de la comida, primero se sentaba la familia a comer y especialmente la madre o el padre alimentaba primero a los hijos. Y ya cuando todos habían comido, alimentaban a los perritos, incluso con lo que llamamos sobras, es decir, con lo que sobró. Esta realidad hacía que hubiera un refrán que indicara en general que primero había que cumplir con lo primero y después con lo demás. Y era un refrán conocido por todos: primero los hijos y después los perritos. Y vean que incluso no se dice los perros, sino con cariño, los perritos. No se dice en forma despectiva los perros. No se desprecia las cosas secundarias, pero no se les confunde con lo primero, con lo primordial. Ya entendiendo estos puntos, podemos entender lo que nos cuenta el Evangelio. Una mujer no judía se acerca a pedir la ayuda de Jesús y ante esta situación, Jesús quiere aclarar que primero debe de atender a los judíos, pero que después podrá atenderla. Sin embargo, después de que él pronuncia el refrán,
la mujer hace una composición del refrán que lo deja admirado. ¿Por qué? Porque entre los judíos que escuchaban a Jesús, había algunos que no agradecían sus palabras ni su atención. No les interesaba su salvación. Dicho de otra manera, no les interesaba el pan que Jesús les ofrecía. Mientras que ella, que no era judía, se reconocía como tal, pero sí se interesaba en la salvación y se conformaba con las migajas. Dicho de otra manera, ella agradecía lo que los judíos no agradecían. Repito lo que dice el texto. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Con esto nos queda claro que la misericordia de Jesús iba más allá del pueblo de Israel. Ayudó a la mujer cananea, pero no solo eso, también curó al siervo de un centurión romano que no era judío, entre otras cosas. Para concluir la reflexión de hoy, quiero resaltar que así como en la comparación entre la cananea y los judíos, había quienes no valoraban lo que tenían por derecho y terminaban por perderlo, así nos los dice la primera y la segunda lectura. De hecho, San Pablo inició su misión predicándoles a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, San Pablo comenzó a predicarles a los no judíos, que en la Biblia se llamaban gentiles o paganos. Y quiero finalizar con algunos ejemplos de aquellas personas que se confían y pierden algo por sentirse muy seguros de ello. Por ejemplo, en el equipo de fútbol, algún jugador se podrá sentir ya tan seguro de sí mismo que ya no practica, que ya no va a las reuniones del equipo, y claro, llega el momento en que tiene que tirar un penalti y por falta de preparación, se confió. O aquellas personas que a lo mejor tienen alguna pareja, dicen: no, mi pareja es fiel, total, voy a tener una canita al aire, y por confiarse en su pareja, tener una aventura, pierden a la pareja y a lo mejor hasta la familia. O un trabajador que dice: yo ya tengo aquí mi trabajo, ya lo tengo seguro, y comienza a llegar tarde, hace las cosas mal, no atiende bien a la gente que llega a pedir algún servicio, y de repente pues el patrón le dice: muchas gracias, tengo a otra persona que valorará más su trabajo y hará las cosas mejor. Así que no nos confiemos. Alguien dirá: pues yo ya estoy bautizado, ya con eso me voy a salvar. ¿De verdad? ¿Basta bautizarse? Yo ya hice la primera comunión. ¿Será suficiente? Yo creo que no. No hay que confiarnos. No nos vaya a pasar como aquello que le pasó. ¿Se acuerdan, niños, de aquel cuento de la tortuga y la liebre? Que la tortuga dijo a la liebre: vamos a hacer una competencia. Y la liebre dijo: esta tortuga tan lenta, le voy a ganar fácilmente. Se puso a dormir y cuando despertó, la tortuga ya estaba llegando a la meta. Así que no hay que confiarnos, siempre hay que tener mucho cuidado para hacer las cosas de la mejor manera. No nos confiemos en que Dios nos ama, porque aunque Él nos ama, podemos perdernos.